Bienvenidos a las conversaciones en el portal del Villega. Como les prometí, tenemos acá una doctora, una médica, la señora Ana María Arriagada, cuyos datos les voy a dar de inmediato, con quien vamos a conversar del tema de los trasplantes, que ha vuelto a aparecer en la superficie noticiosa simplemente por la peor de las razones, porque se murió un niño que nunca consiguió el órgano que necesitaba. Entiendo que era un hígado, Ana María. Sí. Y eso fue lo que pasó. Ana María Arriagada es una mujer, una profesional que está muy vinculada a este tema por las razones que ustedes van a ver. Ella trabaja como coordinadora de trasplante en el Hospital Salvador, fuera de otras cosas que eras ahí, supongo. Sí. Y es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, nada menos. Y forma parte de la Comisión de Trasplante del Colegio Médico. Y tú manejabas, entiendo, otra entidad, sí, que está cerrando sus puertas. O sea, justo ahora que muere un niño por falta de trasplante, tenemos dos noticias propias de Chile. Una, en el Congreso no se vota de inmediato una ley de trasplante porque se enredaron en el tema de cuánto tiempo hay que darle a los renuentes a dar sus órganos para que ratifiquen una decisión que tomaron hace tiempo. Y la segunda es que se está cerrando un organismo que supuestamente estaba a cargo de eso. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, en la primera pregunta, que es como bien fundamental, tiene que ver con el proyecto de ley. Y la verdad que este proyecto de ley viene como a reparar una situación que estaba un poquito en duda y que este año hizo una crisis en relación a un dictamen de la Contraloría, porque nosotros hemos tenido varias leyes. En el año 2010, cuando muere Felipe Cruzat, se tomó una decisión de que todos en Chile éramos donantes. Y para decir que no lo éramos, se nos preguntaba en el registro civil al renovar una licencia a conducir o un carnet. ¿Qué pasó? Que era una pregunta en un lugar un poquito inadecuado, que nos pillaba como de improviso, la gente no lo pensaba mucho y hubo 3.800.000 chilenos que dijeron que no. ¿Tanto? Muchos. Y algunos de ellos, incluso hoy día hay enfermeras, gente que trabaja en el mundo del trasplante que dice: doctor, a mí nunca me preguntaron y yo aparezco como no donante. Este era un campo obligatorio que se llenaba al final del ingreso al registro civil, y yo pienso que muchas veces el oficial de registro civil, ya parado el funcionario con la presión de atender más gente, marcaba cualquier cosa. Marcaba no. Bueno, el tema es que Mañalich, año 2013, que además era un ministro muy ligado al tema del trasplante, hay que recordar que su mujer es trasplantada de pulmón, Mañalich dice: esta cuestión no puede ser, cambiemos la manifestación de voluntad a algo un poco más, como más robusto de alguna manera, y digamos que la gente vaya a la notaría. Desde ese cambio en adelante hubo solo 13.000 chilenos que han ido a la notaría a decir que no. Pero el tema es que el registro civil no discrimina entre los dos. Entonces lo que tenemos es un registro con 4 millones de chilenos y no sabemos si eso fue porque lo dijeron en el registro civil o porque fueron efectivamente a una notaría a hacer un trámite mucho más impactante, más formal. ¿Y qué pasó? Que la Contraloría Metropolitana este año dio un dictamen y dijo: no pueden entrevistar a nadie que esté en el registro. Y con eso la donación se cayó en un 40% y fue brutal. Nosotros habíamos llegado a una tasa de 2 dígitos de 10 donantes por millón y vimos que la donación se fue por el suelo. Bueno, 10 donantes por millón no es mucho tampoco. Es poco, pero llegaba a 7, es ínfimo. Es microscópico. Es una tasa de las más bajas del Cono Sur, es bien impactante. El tema es que entonces surge la idea de arreglar de nuevo la ley. Y cuando surge esta idea, en la Comisión de Salud dicen: vamos a dar un plazo de 6 meses para que la gente que está en el registro no donante vuelva a manifestar su voluntad a la notaría, y en caso contrario van a quedar como donantes, cosa que nos pareció buena a nosotros. Pero lamentablemente esto se da una vuelta por el Senado, pasa a la Comisión de Hacienda y determinan que el plazo sea de 4 años, cosa que no nos parece buena. Y aparte, lo que me parece más grave, y por eso yo estoy contenta que no se haya votado ayer y que lo piensen más, vuelve a decir: para manifestar la negativa a donar, lo puede hacer en el registro civil. Entonces, en el fondo... ¿Y quién va a ir a hacer eso? O sea, ¿qué es? Ellos plantean que al renovar el carnet, en los siguientes 4 años, las personas nuevamente les pregunten en el registro civil, donde ya no fue mal, si quieren ratificar su voluntad de no ser donante. Dejemos de lado los 4 millones o lo que sea. Y dejemos de lado la ley porque tiene un tema de ley. Pongámonos tampoco en el caso de los que sí, por default, por último, están dispuestos a donar su órgano. ¿Cómo se maneja eso? Porque todos los días muere gente joven, incluso en accidente, y quedan con algunos órganos en buen estado. Uh-huh. Uno pensaría que en todo el tiempo que este chico, ¿cómo se llama? Joaquín, habría encontrado un donante y no pasó nada. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué está ocurriendo con la mecánica para los que ya
estarían disponibles para donar sus órganos. ¿Cómo es que no funciona y el niño se muere? Claro, lo que pasa es que la donación es bien compleja porque la donación de órganos sólidos puede ser bajo dos figuras. Puede ser por la figura de la muerte cerebral o de lo que se llama la muerte cardiovascular. En Chile, por ley, solo podemos sacar órganos sólidos de los que fallecen de muerte cerebral. Significa que lo primero que se te murió fue el cerebro. Claro. Bueno, y la muerte cardiovascular también, se te muere el cerebro eventualmente. Eventualmente sí, pero en Chile no está la muerte a corazón parado porque es distinto montarla, Fernando, porque para que uno monte la muerte a corazón parado, uno tiene una persona que se le para el corazón, uno tiene una hora de observación de ese cuerpo y si no parte tiene que tener un pabellón armado para sacar los órganos. Entonces es bastante más complejo desde el punto de vista de la infraestructura, de la logística y requiere un cambio legal, la verdad. Entonces en Chile nosotros tenemos que solo un 2 a 3% de los fallecidos fallecen de muerte cerebral. Entonces ya tenemos un número limitado de donantes. La muerte cerebral hoy día, la causa principal son hemorragias cerebrales. Me parece raro porque al final de cuentas todos nos morimos de muerte cerebral, pues sí. Si eso consiste en la muerte, me imagino yo que como no sé cómo será en nuestros países, pero el sentido común me dice que sencillamente que te importa cómo muera alguien, si tiene un órgano que puede servir hay que sacarlo, ponerlo en un refrigerador, digamos, y tener una mecánica y me imagino que así debe ser en muchas partes, y no con todas estas definiciones burocráticas y legales que lo único que significaron la muerte de Joaquín. Claro, lo que pasa es que no es, o sea, cuando empezamos a discutir el tema en los años 90 de la donación de órganos en Chile, hubo toda una discusión del tema y ojo, porque incluso la bioética como disciplina nace hace 40 años cuando se inventa el ventilador mecánico, entre otras cosas, y cuando se plantea la definición de muerte cerebral. La definición de muerte cerebral aparece gracias a la tecnología y surge todo un movimiento de gente que dice, ¿no será que están inventando una nueva forma de morir para sacarnos los órganos? Y esa discusión, por curiosa que te parezca, me parece absurda, ¿no? Se dio en Chile. O sea, todos los morimos de muerte cerebral, no importa por dónde parte la muerte, si partió por el cerebro mismo, partió por otro lado, al final tu cerebro se muere y en eso consiste la muerte finalmente. Exactamente, entonces, y eso lo dijo el Tribunal Constitucional, tuvo que saldar esto. El Tribunal Constitucional dijo, la muerte cerebral será en Chile para todo evento, la definición unívoca e inequívoca de muerte de la persona. La muerte es la muerte, eso es lo que definieron. Eso es lo que definieron. Perdóname, pero de repente todavía no me pongo, tengo ya cerca de 70 y no me pongo en sintonía con cómo funciona Chile. Bueno, y dime lo que hay montado, ya en este momento seguramente. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos trasplantes se hacen en este país? Lo que hay montado hoy día es un sistema que se montó ya el año 2010 en adelante, en que se crea una coordinadora nacional de trasplante, copiando y emulando los modelos exitosos, se crea una institucionalidad sanitaria. Emulando España, Argentina, en fin. Esta institucionalidad monta unidades de procuramiento profesionales que vigilan por la aparición de donantes y en el fondo propician todas las condiciones para que se llegue al diagnóstico de muerte cerebral bajo un protocolo. ¿Y eso está funcionando? Y eso funciona a medias. ¿En qué sentido? Si uno mira los números, antes de la corporación de la Coordinadora Nacional de Trasplante, lo que existía era una ONG, que era la Corporación del Trasplante. Si uno mira los números, desde que se monta esto el año 2010, la verdad que los números estamos donde mismo. Tenemos alrededor de 120, 150 donantes. Eso significa 350, casi 400 trasplantes al año. Y por lo tanto, no ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque se monta a medias, porque no se la dota a la chilena. Bueno, no. Entonces, yo no me equivoqué cuando dije hace un par de días que aquí había que crear un mecanismo institucional que funcione. Y que no basta con estas campañas al estilo de la campaña que se hizo por el SIDA y tantas campañas que quedan en las declaraciones, en las leyes, en las discusiones en el Congreso, en el sitio web donde uno pone sí y después no hace ni una cosa más y se olvida el asunto. Y no funciona eso. Claro. Ahora se han hecho cosas, hay por ejemplo, en números pero hay unidades de procuramiento profesionales, hay un seguimiento de los donantes a través de una página web, hay una lista de espera, que eso sí es una fortaleza chilena, la lista de espera se maneja por criterios técnicos, una lista de espera única en el ISP, que funciona, que es capaz de dar respuesta a todas las dudas que las personas manifiesten. ¿Qué pasa con los órganos? ¿Quién los maneja? ¿Quién maneja la extracción del órgano? Cuando yo me muero, adiós, espero que lo antes posible porque estoy medio cabreado. Me muero en un hospital, ya. Y estoy, no sé si soy yo candidato para trasplante por mi edad, pero pongamos que sí. ¿Cómo ocurre la cosa? ¿Llega un matarife a sacarme el órgano? ¿Dónde lo llevan? ¿Cómo es la mecánica? La mecánica es que primero llega un equipo de procuramiento, te evalúa y si tú eres un posible donante, genera las condiciones que son complejas, desde el punto de vista tecnológico para diagnosticar la muerte cerebral. Tiene que venir un doctor de la especialidad de la neurología y decir que tú estás fuera de alcance, que tienes un diagnóstico claro y decir con un protocolo y una serie de exámenes, este paciente está en muerte cerebral. Después se habla con la familia
lo hace el médico tratante en una entrevista, que tiene que ser en un lapso de tiempo bastante acotado, y se pregunta por la voluntad de la persona. Si la persona no dijo nada, se asume que es donante, igual la familia necesita saberlo y autorizar eso de alguna manera. ¿Por qué tiene que autorizar? ¿No está determinado que todos somos donantes por default, salvo los que dicen que no? Sí, pero es difícil en la cultura chilena montarlo contra una familia, la verdad. Es muy complejo. Es algo que como uno, como unidad de procuramiento... ¿Y qué argumentos dan los que se niegan a que un cuerpo que ya no es nada, es un montón de materia inorgánica que se está empezando a descomponer? Primero que ninguna cosa se descompone el cerebro, entiendo. ¿Cómo? Las neuronas, es lo primero que se descompone. O sea, en la sede de la persona, sí, es lo primero que se muere y se descompone. Es una masa de materia nada más. ¿Qué objeciones ponen normalmente los familiares que ponen objeciones? A ver, primero hay que desmitificar el tema, porque si uno mira la cantidad de donantes que se pierden, la mitad de los donantes se pierden por un tema de las instituciones y los hospitales. Se pierden porque no nos damos cuenta que es un posible donante. Se pierden porque los dejamos partir y empezamos a limitar el tratamiento y no nos damos cuenta que si es un donante es todo lo contrario y hay que darle mucho soporte hasta que se materialice o no una donación. Se pierden porque no tenemos camas donde acostarlos, porque no tenemos cómo diagnosticar la muerte cerebral. Sí. Se pierden también por condiciones propias, porque tienen enfermedades, porque tienen fiebre, una infección, en fin. Eso es la mitad más o menos. La otra mitad pasa a una entrevista familiar en el cual más o menos de las negativas, que son el 40 al 50%, la mitad es porque la persona en vida dijo que no quería donar y la otra mitad es porque la familia decide no donar. Entonces, ¿y qué razones dan? Las razones que dan, yo diría que no son... Fíjate que, a ver, religiosas sí, pero sin mucho conocimiento, porque todos los credos religiosos que operan en Chile están de acuerdo con la donación. A mí me parece muy curioso porque se supone que Dios es omnipotente, no creo que necesite, digamos, si se trata de restituir el cuerpo, él puede fabricarse uno nuevo, así por voluntad, no necesita usar el cuerpo que murió. Todo me parece realmente surrealista, o sea... Yo diría que las razones más potentes son, hay una razón como bien cultural o sociológica, la gente como desconfía, como vive en un país en que ven tantos bolsillos de inequidad, un país que en el fondo les hace todo difícil, entonces sabe, cuando usted me viene a pedir en nombre del bien común esto, yo le digo a usted que no, y me lo llevo para mi casa. Yo he sentido eso en muchas entrevistas, me lo llevo al cementerio. ¿Sabe qué? Este país que me friega, que me cobra caro, que cuesta caro la luz, que es un país de unos pocos de privilegios, yo le voy a decir a usted... Esos argumentos sirven para todo, ¿eh? Eso es el país de los privilegios y la injusticia, por lo tanto no doy... Por lo tanto no le doy lo que usted me viene a pedir. Eso me parece bastante estúpido, para serte bien franco. Me parece un argumento bien estúpido. A mí me parece muy complejo y me parece que habla del país en el que estamos. Sí, habla de un país muy primitivo, esa es la verdad. Y que hay muy poca cohesión social y muy poca capacidad de ponerse. Otros creerán que se hace negocio con los órganos. Otros creen que se hace negocio, que los doctores nos pagan. Otros creen que donan los pobres y se trasplantan los ricos, lo que no es cierto. La verdad que... ¿Cuál sería el problema si tú te mueres pobre o rico y se favorece a un pobre o un rico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es lo mismo que yo digo, cuando uno sale a explicar que si el niño que se trasplantó de FONASA o ISAPRE, uno da esa explicación y la da porque uno sabe que tiene que desmitificar eso, pero uno dice, ¿y qué importa que el niño sea ISAPRE? Si es un niño. ¿Qué importa ni una cosa? Y no importa ni una cosa, solo estar enfermo. Ese es el tema. Entonces yo creo que ahí incluso hay una mirada que es súper mezquina y que habla del país en el que estamos y del país que en realidad tenemos el desafío de volver a construir. O de seguir construyendo día a día. Este país no se está construyendo, Ana María. Este país se está demoliendo, tal como yo lo veo, muchas cosas. Pero eso es otra discusión. Estamos aquí en el tema, estamos con... No, esto no es como en la radio, que si uno no parte del principio del programa, hay que decir estamos con Ana María, porque usted puede poner todo de nuevo del principio. Ana María Arriagada, médica internista, una especialidad, o más bien dicho, falta de especialidad, que ya creí que ya no existía, porque ahora... hay especialidades absolutamente para todo. Sí, pues uno sigue profundizando. Yo me quedé ahí en la medicina interna. Me parece bien. Yo tendría más confianza en un médico interno que en un especialista que te pasa, no, yo soy especialista en este dedo, no, en el otro dedo hay otro especialista, ¿sí o no? Bueno, sí, pasa un poco. Bueno, ¿y cómo ves tú que se puede reparar esta situación para que no se repita el caso de este niño Joaquín? ¿Qué se puede hacer ahora? Yo creo que en lo inmediato el legislativo debiera ponerse en el fondo con la lista de espera como su gran centro de atención. No debiéramos retroceder, debiera poner un plazo muy acotado para ratificar la voluntad de no ser donante de 6 meses. Debiera dejar esta solicitud o este trámite en una notaría de manera que fuera un trámite muy pensado. A mí me parece que si uno le va a decir que no a una lista de espera de 1.900 personas, al menos es algo que te tiene que costar. 1.900 personas están esperando. 1.900 personas esperan un órgano en Chile.
Y en lo más fundamental, yo pienso que el Estado chileno tiene que asumir su labor, crear una política nacional de trasplante y donación en Chile, tiene que fortalecer la institucionalidad que tiene. Y hacer una campaña parece ser ideológica en el sentido de que la gente no haya tanto renuente, ¿no? Exactamente, y eso pasa por trabajar con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, aquí hay que trabajar con los profesores, hay que trabajar con las escuelas, los institutos de formación técnica, las universidades, los colegios. Es lo que han hecho otros países, como Uruguay, por ejemplo. En Uruguay tú haces una entrevista y le dices a la familia vengan en 10 horas, porque vamos a sacar los órganos que nos sirvan. Y la gente se va a su casa tranquila, el Estado paga los ritos funerarios y es un país bastante distinto. Bueno, un país bien civilizado, Uruguay, comparado con Chile especialmente. Con una mirada súper republicana, un país también, sí. A ver, es un país como más a escala humana, encuentro yo, sus distancias son más cortas, o sea, obviamente tienen cosas que los favorecen, pero tienen un trabajo de muchos años en crear una cultura distinta. Y nosotros no vamos a crear esa cultura de la noche a la mañana ni por una ley, lo único que desde el lado nuestro, que somos las personas que trabajamos en esto y para qué decir los pacientes, pedimos es que la ley haga su pega, y su pega es acotada pero súper importante, en evitar en el fondo en castigar el tráfico de órganos, en castigar los conflictos de interés. ¿Tú crees que hay tráfico de órganos en Chile? Mira, en el mundo 1 de cada 10 órganos es por tráfico. Yo diría que en Chile es muy difícil, muy difícil. ¿Y es tráfico con personas vivas que le sacan, por ejemplo, un riñón? Exactamente, y ahí yo te puedo mandar el link. Se puede sacar, porque los demás es un solo órgano, ¿no? Se puede sacar un trozo de hígado también. ¿Sí? Sí. Wow. Bueno, el mío está tan pasado alcohol que yo creo que no le serviría de nada. Pero todo puede servir. Pero lo que quiero decir es que hay unos documentales realmente escalofriantes en que ponen en hilera a las pacientes, a los hombres de un país, por supuesto, muy pobre, y todos tienen su cicatriz porque todos han vendido un riñón. Sí, han habido películas sobre eso bastante horrorosas, de unas instituciones siniestras que agarran a un tipo que está con una operación mínima y lo matan por una mala anestesia y luego llevan los cuerpos. No sé si viste esas películas espantosas, y se generó, me acuerdo, todo un horror en esa época. Por el momento el tema aparece de nuevo, que hay un tráfico de órganos, ya prácticamente se diría que a la vuelta de la esquina están, digamos, sacándole el riñón a alguien. Y eso, no creo que sea tanto. Eso es impracticable desde el punto de vista como, o sea, como quién va a poner un riñón que llega misteriosamente en un cooler a la puerta de una posta, ¿te fijas? Y una cosa pregunta, no se pueden sacar en cualquier institución, o sea. ¿Cuánto dura un órgano congelado? Supongo que los ponen a congelado. Frío, no congelado. Bueno, lo que sea. Pero dura, depende del órgano. El riñón dura 18, 24, incluso más horas. Es una maravilla. No es mucho. Pero da harto tiempo. Y un hígado debe ser menos. Un hígado dura 8 horas, el corazón dura 4, el pulmón 4, 6. Y empieza a descomponerse ya. Claro. Entonces hay que apurarse y hay que vencer en Chile todo lo que significa nuestra geografía también. Y eso implica que muchas veces los pacientes que están en lista de espera se tienen que venir a vivir a Santiago. ¿Y dónde se guardan estos órganos cuando se hacen, digamos, cuando en un hospital muere alguien y se lleva a cabo el operativo finalmente? ¿Eso queda en el hospital propiamente tal o hay algún lugar distinto donde se van poniendo los órganos? Depende de los órganos y los tejidos. Los tejidos van a un banco de tejidos, porque también hay donación de tejidos, de córneas, de piel, de válvulas cardíacas, de tendones, de hueso. Pero los órganos en realidad se sacan en la medida que hay un receptor que los espere. Entonces la familia te dona y uno avisa y obviamente todo lo coordina el Ministerio de Salud. Y todo es muy rápido, así que en el fondo no hay un tema de guardarlo en ninguna parte, hay que trasladarlo. No se pierden los órganos, se trasladan en las mejores condiciones y lo más rápidamente posible a donde están los receptores. Ya que estás acá y tú eres médica, hay otro tema que es de salud pública, quizás peor incluso que lo de los trasplantes, y que es el tema del SIDA. Yo no sé en este momento si hay cifras sobre cuántos hombres y mujeres están contaminados con eso, pero para todos es claro que las campañas del SIDA han sido bastante tibias, sin ninguna fuerza, y no han producido mucho efecto. Yo tengo la sensación que a la gente no le interesa hacerse un examen de SIDA porque están muertos de susto de que les vayan a descubrir que tienen SIDA, y tratan de evitar eso, hay una evitación. Sí, y lo otro que hay también es hay como un relajo también, porque de alguna manera como el VIH hoy día tiene un tratamiento que incluso está en el auge, que está asegurado y todo, y la sobrevida pasa a ser casi la de una enfermedad crónica, entonces hay una especie de relajo también. Es como pero la claro, otra pero un relajo para uno, pero no para los demás. O sea, la persona sigue contaminando, si sigue teniendo vida sexual, sí, sigue contaminando. Sí. Yo creo que ahí nos falta una campaña como responsable y realista de lo que es una sexualidad responsable, obviamente.
falta una campaña permanente y nos falta también, yo siento que también hay temas que están como atrapados en salud y salud no va a dar toda la respuesta. O sea, yo puedo tener toda la expertise técnica, pero si no tengo alguien que sea un experto en comunicación, un sociólogo que me diga cómo llegar a distintos segmentos. Por eso yo creo que el tema de los trasplantes es un tema médico, pero es un tema que también tiene que salir del Ministerio de Salud. Tiene que salir hacia los otros ministerios, fundamentalmente educación y cultura. Porque yo no voy a diseñar una buena campaña, voy a creer que lo hago fantástico. Y la verdad no voy a llegar ni al segmento que tengo que llegar, ni con el mensaje que tengo que llegar, ni con la fuerza que tengo que llegar. Entonces, bueno, todo eso podemos meterlo en el mismo paquete institucional que he mencionado aquí varias veces. Tiene que haber un mecanismo completo. Comunicaciones, los médicos que rápidamente vayan a rescatar los órganos de alguien que se murió, acelerar los trámites, preparar a la gente para que ceda los órganos de sus familiares. Son varias cosas al mismo tiempo. Sí. Joaquín debió haber vivido, ¿no es cierto? Joaquín debió haber vivido y también Benjamín, que fue otro niñito que se murió ahora a fin de año, que esperaba un hígado y que era un enfermo crónico. Los niños enfrentan una dificultad mayor porque la verdad que los donantes son, de todos los donantes, obviamente la infancia es sana. Y uno quiere que sea así, la infancia no se muere. Hay un 8% de los donantes que son por ejemplo, para niños. Voy a ponerme en el caso mío. Yo voy a cumplir 70 años en febrero. O sea, soy un anciano. Técnicamente hablando, soy un tipo senecto. Soy un... nada a esta altura. ¿Me queda algo en mí que pueda servirle de alguien? Lo vendo barato. Si queda algo... mira, el hígado, por ejemplo. A los 70 ¿Mi hígado habría años, servido? Tu hígado, si está en buenas condiciones, podría servir. Y tus riñones podrían servir porque es interesante lo que se hace, que se aparejan o se aparean órganos que están, por ejemplo, en unas condiciones no tan perfectas con pacientes mayores que están en lista de espera. De algo sirven. Sí. Bueno, ahora una cosa. Y los tejidos también. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando Joaquín? ¿Cuánto tiempo se estuvo diciendo que se necesitaba un trasplante? ¿Cuánto tiempo vivió desde el momento que se necesitaba el trasplante hasta que murió? Joaquín se enfermó poco antes de Navidad y yo creo que él tuvo una enfermedad muy grave, que es una falla hepática fulminante. ¿Cuántos días estuvo en esta situación? 10 días. Ya, en 10 días, ¿cuánta gente se ha muerto en Chile? ¿Cuánta gente se muere al día en Chile? Al día, uy, no me sé la... ¿Pero serán 100 personas? Sí, es fácil. Sí, o sea, más, sí. O sea, podían haber habido 1000 hígados, o pongámosla, seamos pesimistas. Es que acuérdate que el 3% son donantes. Bueno, pero espérate, estoy pensando en términos solamente de la disponibilidad del órgano. Por lo menos podían haber habido 100 hígados. Estoy descontando el 90%. De 1000 muertos, 100 hígados. Sí. 100 hígados. O sea, se pudo haber hecho si hubiera habido la mecánica. No había la mecánica. Esas 1000 personas que se murieron en 10 días se fueron simplemente a descomponerse al cementerio o a ser quemadas en el crematorio. A lo mejor muchos de ellos no habrían llegado a ser donantes. Yo desconté el 90%. Claro, pero esos son recién los que están en muerte cerebral y de eso la mitad, acuérdate, no llegan a ser donantes por otro. Bueno. Pero igual habían entonces 50 órganos. Sí. Pero no pasó. Sí. Bueno, eso no puede ser, sencillamente. Eso todo, a mí si se muere un viejo porque no tiene un órgano me da lo mismo. Los viejos nos tenemos que morir de una vez por todas. Pero un niño, eso es inaceptable. Es totalmente inaceptable. Y por eso es que yo creo que hay que, bueno, la muerte de Felipe Cruzat provocó la ley nueva de donante universal y eso no se nos tiene que olvidar. Fue esa muerte la que nos convocó a eso. Provocó la creación de la Coordinadora Nacional de Trasplante. Quiero pensar que la muerte de Joaquín y de Benjamín tampoco va a ser en vano y que va a motivar que en este país se empiecen a hacer las cosas. El problema es que nosotros nos quedamos a mitad del camino siempre, nos quedamos en las leyes, nos quedamos en las declaraciones. Sí. En todo orden de cosas tenemos leyes para todo. Tenemos leyes hasta para recibir a los extraterrestres, pero no tenemos, y tenemos a veces una burocracia donde se van a sentar unos caballeros o una señora, pero no operan estas cosas, son una fachada, son como las decorados de una ópera, así, una cosa de tela nomás. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú al respecto? Ya que eres coordinadora, ¿por qué lado vas a empujar tú para que estas cosas pasen? Nosotros estamos tratando de empujar primero el tema a nivel como legislativo para resolver el tema de la modificación de esta ley. Y nosotros vamos a partir también el próximo año desde el Colegio Médico. Hay que pensar que esta comisión recién se formó a partir de los despojos de los médicos que quedamos así huérfanos y enfermeros de parte de la comisión de la Corporación del Trasplante. ¿Qué pasó con esa corporación? ¿Por qué murió? La corporación murió porque dejó de ser, no alcanzó la sustentabilidad. ¿Por qué no alcanzó la sustentabilidad?
Porque no hubo apoyo ni del Estado, porque no hubo una No hubo plata. fuerza. Exactamente, no hubo plata. Aquí otra vez, la no. misma cosa. Sí. ¿Y cuánta plata necesitaban para funcionar al año? Mira, nosotros vivíamos, es impactante, con 30 millones al año. Y la verdad es que necesitábamos 10 veces eso. 300 millones al año debe ser más o menos un poquito más de lo que ganan sumando todas las cosas cualquier parlamentario. Sumando el sueldo, los bonos y todo lo demás. Nosotros necesitábamos eso. Para eso hay plata, para pagar a funcionarios. ¿Cuántos funcionarios que ganan 12, 15 palos? Estuve viendo un video que salió en YouTube que está produciendo todo el tiempo un coronel retirado carabinero y contaba, por ejemplo, que coroneles agregados a una embajada, que no sé qué puede hacer un carabinero agregado en una embajada, solamente, no sé cuánto ganan, pero solamente para pagar el arriendo supuestamente de sus casas reciben 30, 40, 50 mil dólares. O sea, el Estado tiene plata para gastar en otras cosas, pero no tenía para mantener tu corporación. No, y nos pidió, qué sé yo, que teníamos que tener un giro, que cupieran alguna te complicaron burocráticamente. Se empezaron a complicar burocráticamente. Para eso son buenos. La verdad que fue bien complejo. Ahora yo siento que también el mundo privado tampoco estuvo a la altura, porque ahí también hay recursos y ahí uno siempre llega y las mejores intenciones y te entrevistas con la gente. Hubo, por supuesto, gente que nos apoyó, pero la verdad que no fue suficiente. Y yo pienso que nosotros también actuamos tarde y nosotros nos pusimos un precio que era irrisorio para cualquier... Ustedes tratando de abuenarse, de que les dieran algo así bajando los precios. Sí, pues, exactamente. Claro. Ahora yo pienso que la corporación se muere, pero de alguna manera lo que nosotros hacíamos es una obligación del Estado. El Estado no puede descansar en ONGs, en fundaciones, y tiene que tomar este tema con toda la complejidad que tenga. El Estado tiene que preocuparse incluso de cosas que son como no canasteables, por decirlo de una manera médica, que no tienen como un código FONASA y que tienen que ver con reconocer a los familiares de donantes. El Estado tiene que hacerse cargo de las necesidades de la población. Y en tema de donación y trasplante, el Estado tiene que tomar el tema. El Estado se hace cargo de las necesidades de los militantes, de los partidos que están en un momento dado en el Estado, Ana María. De eso se hace cargo. Lo vimos en el gobierno pasado en forma estruendosa. Creo que son 150.000 los funcionarios que entraron al Estado a cumplir funciones misteriosas. Pero para facilitar el trasplante de Joaquín nunca hubo los recursos. Y ahora, para los otros niños o personas que se vayan a morir, porque no termina la historia con Joaquín. ¿Cuánta gente más está esperando un hígado, Ana María? Ahora, sí, hay 100 pacientes esperando un hígado 100. En Chile, pero yo no quiero poner solamente el foco en lo que no se hace, porque también la verdad es que está el Hospital Calvo Maquena, un hospital que ha seguido trasplantando sin parar, que hace operaciones maravillosas, Seguro. Incluso en recién nacidos muy pequeños, poniéndoles un trozo de hígado a los padres. Hay experiencias como el Ezequiel González Cortés, hay una experiencia en Concepción. Pero de verdad que hay... Tiene que centrarse en lo que falta, Ana María, creo yo, no en lo que sobra, porque además aquí es un tema no de nos vida o muerte. no nos sobra, Claro, pero sí reconocer lo que se hace. Esa es la palabra equivocada. Se hacen cosas, está muy bien, pero las cosas que no se hacen terminan con muerte. Eso no hay que olvidarlo nunca. Ana María, no sé qué más, ¿quieres decirle algo a la gente aquí? No creas tú, pero hay 40.000 suscriptores de este canal en este momento, la mayor parte de los cuales vienen todos los días, y si no vienen hoy día mismo, vienen mañana y van a ver eventualmente esta conversación. Uh-huh. ¿Y qué les dirías tú? ¿Qué dirías? ¿Quieres decirle algo a esas 40.000 personas o no? De todas maneras, yo les diría que la verdad es mucho más probable que en la vida uno esté alguna vez en una lista de espera o tenga a alguien que uno quiere en una lista de espera. Yo he conocido pacientes en esa situación y es una situación bien compleja. La gente en esa situación solo debiera estar apoyando a quien sufre, a quien es su familia, y no deberían estar montando campañas para conseguir un órgano. Cuando eso ocurra en este país vamos a estar tanto mejor en todo sentido. Entonces yo le hago un llamado a las personas a que en el fondo traten de informarse para ir transmitiendo que este es un sistema que funciona en Chile, un Chile que tiene muchas inequidades, pero que en materia de donación y trasplante ha ido creciendo en sus niveles de justicia. Y es un sistema que la verdad uno accede a un órgano en la medida que está suficientemente enfermo para necesitarlo y no hay ahí privilegio. Y me parece súper importante recalcar eso. Sería interesante preguntarle a la gente que no está dispuesto a donar órganos si estarían dispuestos a recibirlos.
Bueno, la ley en el año 2013 cambió eso un poco y castiga al no donante y lo pone en segundo lugar si es que estamos en igualdad de condiciones esperando un órgano. Eso es un poquito letra muerta, porque en la práctica es muy difícil que dos personas estén en el mismo lugar. Pero la ley puso ese como considerando. Ahora, yo creo que la verdad, si tú le preguntas a cualquier persona que está en lista de espera, incluso si estaba en el registro no donantes, te va a decir que se arrepintió. Y pienso que no hay que ser ni generoso para merecerse un órgano. Pienso que hay que estar solamente lo suficientemente enfermo. Por último, esta ley que se está discutiendo y que se chantó por el tema de los plazos para los renuentes, ¿habían otros elementos que tú rescates de esa ley? No, me imagino que no es solamente eso. Es una ley bien cortita que da un plazo. A mí me parece que el plazo debiera ser 6 meses. Se hace cargo de otro tema que tenía que ver con la duda fundada, que es como la figura bajo la cual uno puede meterse a entrevistar a una familia, y eso lo hace bien. Y por lo tanto me parece que era una ley buena hasta que se meta el Senado, se entrampa y entonces aumentan el plazo y devuelven el tema al registro civil. A mí me parece que el tema de la donación y trasplantes no es algo a lo que uno deba renunciar en el registro civil al ir a hacer un ¿Qué tanto más de 6 meses necesita una persona para pensar eso? ¿Qué más de 6 horas necesita para pensar eso? Exactamente. O sea, ni 6 minutos, o sea, por último 6 días. ¿Por qué necesitan 4 años? Y querían 10 años también. Entonces yo lo encuentro eso. ¿Quiénes son esos? Porque esas personas defienden, yo creo, el tema de la libertad de la persona frente a la intrusión del Estado. Pero si tiene libertad la persona para decir, exactamente. Tiene 6 meses para decir que no. Tiene 6 meses, puede ir a una notaría. Entonces, a mí me parece que si tú le vas a decir que no a la donación en un país como Chile, tienes que hacerte cargo, te tiene que costar un poco. La libertad no es a costa del otro, digamos. Ese tipo de imagen de la libertad es la que nos tiene probablemente como país donde estamos. Bueno, eso ya estamos entrando en otros territorios, Ana María. Filosófico, ya ahí me va a ir mal. ¿Ah? No es lo mío. No te va a ir mal. Simplemente no es el tema de esta conversación. A los auditores o videntes, los telespectadores, o ¿cómo llaman los espectadores? Que se les haya pasado por la mente este tema, cosa que dudo mucho, a nadie se le pasa por la mente todos los días, o ni siquiera una vez al año, este tema de los trasplantes, hasta que aparece un Joaquín. Bien, piénsenlo bien. A los renuentes que puedan haber viendo este programa, piensen de qué les sirve dejar que sus órganos se pudran, porque eso es lo que ocurre en la tumba, estimados amigos. En cuanto a si usted es creyente y cree que Dios lo va a levantar de su tumba, es tan poderoso Dios que no necesita que usted le mantenga, digamos, los restos descompuestos de su cuerpo. Él puede fabricarle otro cuerpo, pero tiki-taka, nuevecito, impecable, sin uso. No se preocupen por eso. Piensen en ustedes ahora. Si el día de mañana necesitan que se les trasplante alguna cosa, y bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Y esperemos que alguna autoridad, cosa que dudo mucho que vean este programa, alguien cree realmente una institucionalidad que funcione. En este país estamos repletos de leyes, de declaraciones, de campañas, y todo termina en nada, en el cero más absoluto. ¡Qué horror! Bueno, muchas gracias, Ana María, por haber estado con nosotros, y te deseo la mejor suerte. Y espero que ustedes, estimados amigos, nunca estén en la situación de tener un hijo, un niño, que va a morir simplemente porque nadie quiso, o nadie estuvo dispuesto, o no hubo un equipo que llegó a tiempo, o falló cualquiera de las piezas de este mecanismo que se tiene que montar para que funcione a la perfección, especialmente por los niños. Los adultos nos podemos morir, no pasa nada. La verdad, las cosas que muchos estamos de sobre incluso, pero los niños no. Cada niño puede ser un Einstein mañana, puede ser un Rembrandt. ¿No es así? Sí. Muchas gracias, Ana María. Común y corriente. Y gracias a ustedes por ver este programa, y piénsenlo un poquito.